Muy buenas noches a todos. No hay ninguna duda que hoy América del Sur está gobernada por la derecha, ¿no? Claramente la derecha es parte de los gobiernos principales de todos los países de América del Sur, por lo menos. Ha habido un cambio, ¿no? Un cambio muy importante. Y la derecha deja en el mercado que rija todo. O sea, el últimos 3 años que te explican claramente cómo funciona ese sistema. El sistema está constituido por empresarios, está constituido por políticos, está constituido por el Poder Judicial y por los medios de comunicación. Nosotros también somos responsables de lo que te llega a vos, de la realidad. O sea, la verdad es la mentira más eficiente, decían ellos. Es decir, todas las mentiras que se van repitiendo se genera una verdad para vos. Somos parte de lo que estamos construyendo. Si la Argentina, si nadie está contento y nadie está conforme con lo que es la Argentina, también somos partes integrantes de esos que te venden esa realidad. Entonces tenemos empresarios, que no te tengo que explicar que los empresarios son de derecha. Tenemos hoy políticos que son de derecha. La justicia que responde a esos políticos es de derecha. Y los medios de comunicación son claramente de derecha, por esencia. Roberto Bobbio decía que la televisión es de derecha. No hay otra posibilidad. Entonces, lo que te llega hoy es una única realidad, es una única verdad. ¿Y sabés qué pasa? Los empresarios financian, los políticos mandan y los medios y la justicia condenan. Los medios condenan mediáticamente y la justicia condena como estamos viendo. Un ejemplo claro. Si se hubiera aplicado la justicia como corresponde con alguien que estaba dentro del sistema, por ejemplo, Mauricio Macri recién ahora estaría saliendo de la cana junto a sus familiares por tráfico internacional de autopartes y evasión impositiva agravada. Pero eso no sucedió, porque solamente se condena a los boludos. Los medios de comunicación y la justicia solamente condena a los boludos. Y el boludo es el que está fuera de ese sistema. Aquel que es parte integrante del sistema, ya sea como empresario, como político o salte a la justicia, nunca va a ser tocado. Solamente se condena al que está por fuera. Entonces, esa es la condena judicial que no ocurre si vos sos parte del sistema. La condena mediática, el ejemplo claro pasó la semana pasada. Tenemos a los hechos de supuestos periodistas pedófilos y tenemos, por ejemplo, una supuesta morsa que comercializaba cocaína, marihuana y efedrina. En el caso de Natacha Haidt, los medios de comunicación dijeron que, como era una prostituta, como no tenía pruebas, no se podía tomar en serio esa información. Lo cual es correcto, porque para decir algo hay que tener pruebas, se debe probar. Todo puede ser, pero hay que probarlo. Y en el caso de la morsa, quien dijo eso era un narcotraficante. Pero nadie dijo que el que presentaba lo que decía era un narcotraficante y tampoco tenía pruebas. Y entonces volvemos a lo anterior. Para decir algo y para que se afiance, tenemos que probarlo. Ninguna de las dos cosas fueron probadas. Pero la condena mediática le llegó a uno, al otro no. Y el responsable de esto es nada más y nada menos que el kirchnerismo. El kirchnerismo eliminó del Código Penal las injurias y la calumnia. Y entonces el periodismo empieza a hablarte en potencial y le empieza a poner signo de interrogación a todas las supuestas afirmaciones que pretenden hacer. Y el periodista que utiliza el potencial o el que utiliza los signos de interrogación te está mintiendo. Es parte de una operación. La forma más clara de vos darte cuenta que te están operando es cuando nadie afirma absolutamente nada desde el periodismo. Y eso se lo deben al kirchnerismo. Mira, una condena mediática tremenda que le hubiera ocurrido a una persona que está dentro del sistema, pero que no le ocurre porque está dentro del sistema. Mira lo que dijo una persona como Elisa Carrió en un medio de comunicación. Yo voy a extrapolar lo que dijo Elisa Carrió y lo voy a poner en boca de Luis Delía, que es un boludo hoy. Antes estaba dentro del sistema, ahora es un boludo, entonces todos le pegamos al boludo. Esto es como en el curso, es como en la primaria y en la secundaria. Fíjate si lo hubiera dicho Luis Delía, estas son palabras de Elisa Carrió, pero lo voy a poner en boca de Luis Delía. Yo cobré 355.000 pesos canjeando pasajes aéreos porque no los necesito, los tomé como viáticos. Porque yo como diputado tendría que cobrar 300.000 pesos al mes. Y además me tendrían que pagar antigüedad porque hace 25 años soy diputado. Y ahora, si la gente no está de acuerdo, me jubilo y chau. ¿Qué pasa si eso lo hubiera dicho Luis Delía? ¿Vos te imaginás los medios de comunicación esta semana? Pero no, lo dijo Elisa Carrió, no lo dijo un boludo. Esto es ADN, dale. Tengo en mis manos un decreto que desapareció. Un decreto que marca cómo se hizo una transferencia de recursos, un desvío de recursos, claro. Acá hay varios delitos que se cometieron. Es el decreto 791
de la provincia de Buenos Aires. Esto, por más que lo busques, no lo vas a encontrar. En algún momento fue publicado por obligación, obviamente, se tienen que publicar todos los decretos en el boletín oficial. La provincia de Buenos Aires en un momento lo publicó, sin embargo ya no está publicado. Fue publicado solamente 7 días y se dieron cuenta de que esto era dejar los dedos pintados en un delito tremendo. Lo que ocurrió es lo siguiente. Por el convenio con entre Caja de Jubilaciones y la ANSES y las provincias, la provincia es garante de una caja de jubilación de una entidad pública a la cual no voy a nombrar para no seguir ensuciando esa entidad pública. ¿Y sabes por qué? Porque por ahí lo que se pretende es ensuciar a las entidades públicas para después privatizarlas, para denostarla y decir que así no puede ir la cosa. Entonces no la voy a mencionar, simplemente voy a mencionar el delito cometido por las personas que ahora vas a ver. Hay un convenio de armonización, la ANSES deposita 5.500 millones de pesos en una cuenta bancaria que ahora vas a conocer, con números, con quit, con CBU, con dirección. En esa cuenta bancaria se deposita 5.500 millones de pesos para los jubilados de esta caja de la cual estamos hablando. La provincia es solamente el garante de esos recursos. ¿Y sabés qué hizo la provincia? La provincia sacó la plata, la desvió, no se sabe a dónde, y le entregó a esa caja de jubilaciones lo que tiene ese señor en sus manos. Le hemos tapado la cara, nos han pasado esta fotografía, algunos compañeros de este lugar que estamos viendo. Esta es la caja a la cual se han reunido los directivos y le dan un papel pintado. El gobierno de la provincia de Buenos Aires saca los 5.500 millones de pesos, no se saben a dónde están, y le dan esa cartulina que tiene ese empleado. Ponelo, por favor, en cámara plena. Por favor, ponelo en cámara plena. Eso es lo que le da la provincia de Buenos Aires a los jubilados que le tenía que pasar 5.500 millones de pesos. De esta manera desfinancian el sistema, de esta manera juegan con la plata de los jubilados y les terminan dando esa cartulina que ahí estás viendo de forma borrosa, pero que en un ratito la vas a ver a la original. Una fotografía de la cartulina original que supuestamente dice que vale 7.000 millones de pesos. La plata que entregó la ANSES la usó la provincia de Buenos Aires y no se sabe para qué cosa. Fíjate ahí. El día 23 de junio de 2016, el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, firmaron un acta en la que el Estado Nacional asumió el compromiso de contribuir al financiamiento de una repartición estatal. Ese primer anticipo, a cuenta del déficit previsional de la caja en cuestión, fue de 3.300 millones de pesos. Ese dinero en efectivo fue depositado en la cuenta bancaria número 963/2. Es más, el acta detalla la CBU y el quit de la misma. En ese mismo momento, la Gobernación de Buenos Aires y la ANSES firmaron otra acta, donde el Estado Nacional reconoce otros 2.532.890.000 pesos por el déficit de la caja de la entidad estatal, pero del año 2015. Semejante suma de dinero fue depositada en la misma cuenta de la Casa Matriz de La Plata, totalizando más de 5.500 millones de pesos. Sí, escuchaste bien, son 5.500 millones de pesos. El acta se cumplimentó y se hizo efectiva a partir del decreto 791, dictado por la gobernadora al día siguiente de la firma del acta con el Estado Nacional. En ese documento, Vidal aprobó el convenio de adecuación y se efectivizaron los miles de millones de pesos que pusieron todos los trabajadores que aportan al sistema previsional argentino en la cuenta bancaria que fijó la provincia. Sin embargo, los 5.500 millones de pesos jamás llegaron a la caja de jubilaciones y el decreto no fue publicado en el boletín oficial. ¿Por qué? Porque ese dinero se destinó para otros fines que no eran justamente los jubilados. Y a ellos les depositaron una letra del Tesoro de Buenos Aires que dice 7.000 millones de pesos. O sea, en vez de la plata que envió la ANSES, a la caja de jubilaciones les llegó un papel escrito con un monto que la provincia debería pagar en varios años. Así los jubilados terminan financiando los gastos corrientes que tiene Buenos Aires. Es más, tan insólita fue la situación que un empleado de la caja terminó tomándose una foto con la letra emitida por provincia a modo de graficar el disparate de lo que había ocurrido. Eso es exactamente lo que piensa el gobierno de los jubilados.
Le dan la plata de ANSES. La plata de ANSES, por otra parte, es de los jubilados nacionales. Se lo dan a los jubilados provinciales. Va a la provincia, saca la plata de ese lugar y le da lo que estás viendo en pantalla. Le da esta cartulina pintada. De conformidad con la autorización otorgada por el decreto 1277/92, se extiende el presente certificado equivalente a la emisión de letras a la vista. Letra del Tesoro de la provincia de Buenos Aires por la suma de 7.000 millones de pesos. Dani Jorge. 7.000 millones de pesos. ¿Vos te acordás cuando te decían que el fútbol para todo costaba 3.000 millones de pesos y que era un disparate, no? ¿Te acordás cuando te decían que el fútbol para todo era un choreo de 3.000 millones de pesos? Por ahí era un gran choreo de 3.000 millones de pesos, ¿sí? Probablemente sí. No tengo pruebas para decir que no. ¿Y esto qué es? ¿Y esta situación? ¿Cómo la evaluamos? Le saco 5.500 millones de pesos a los jubilados, le doy una letra, no sé para cuándo será la letra, y que la pague, ¿quién? ¿Dios? ¿Y juego con la guita de los jubilados? ¿Y qué hago con la plata de los jubilados? ¿Se informa qué hago con esa plata? ¿Se informó que esa plata fue destinada a cuentas de no sé qué cosa? Estamos financiando hoy con 100.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires. Y como necesitan más plata, más recursos, hacen estas cosas con los jubilados. Tenemos una nota, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a Catamarca, esto se llama ADN Periodismo Federal y por eso que acá tienen la voz aquellos que no pueden hablar en distintas provincias, que tienen cerrados sus medios de comunicación y por eso lo hemos citado a Hugo Ávila y le agradezco por haber venido, Hugo. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias, Tomás, por invitarme. La verdad que muy agradecido de que a través de ADN Federal se pueda conocer la verdad. Nosotros somos prácticamente censurados en la provincia de Catamarca. ¿Sos diputado provincial por Catamarca? Sí, soy diputado provincial. Hemos conformado el Frente Unidad Ciudadana Catamarca en las elecciones del 2017. Hemos logrado una representación institucional con mucho sacrificio. Lo que nos mostraste verdaderamente es tremendo, ¿eh? Te hemos citado acá porque verdaderamente lo que vas a ver ahora es cómo operan las mafias políticas, en este caso en Catamarca, en este caso será en Catamarca, pero es tremendo. Hay una conversación telefónica entre un sicario y el papá del intendente de Tinogasta, ¿no? Sí, es una grabación de una charla después de una agresión salvaje que se realizó en contra de Fernando Olivera. Un encargo por guita, digamos, un trabajo sucio por encargo. ¿Quién es Olivera? Que casi termina con la vida de Olivera. Fernando Olivera es un ex secretario de gobierno cuando yo fui intendente en la ciudad de Tinogasta. Y previo a eso se había producido una agresión contra otro ex funcionario mío, secretario de prensa. Y en el audio surge de que el primer encargo, el primer acto de violencia contra Álvarez era dirigido a mí. Te estaban apretando, digamos. Sí. Y estos tipos después, el gobierno y todo el partido de estos tipos que pergeñan este tipo de situaciones, terminan votando, por ejemplo, la reforma previsional a nivel nacional, digamos, ¿no? Exactamente, hay un manto de impunidad. Sebastián Nóbrega, el intendente de Tinogasta, es el ahijado político de Gustavo Sadi, diputado nacional, que acá viene y levanta la mano en el Congreso de la Nación para quitarle derecho a los jubilados. Sadi sigue a los jubilados, a las beneficiarias de la asignación universal por hijo y a los héroes de Malvinas. Y bueno, ahí el gobierno nacional de Macri no dice absolutamente nada. No les pregunta si son mafiosos. Si son mafiosos, no. La famosa lucha contra las mafias no existe en ese caso. O sea, ahí el mafioso sirve. Cuando sirve el mafioso para votar una ley en contra de los jubilados, que venga el mafioso, no hay problema. Exactamente. Bueno, lo que vas a escuchar ahora es tremendo, es verdaderamente increíble. Es una conversación telefónica entre tipos que estaban cargando el papá de un intendente. El intendente se llama Sebastián Nóbrega y el papá se llama Pedro Nóbrega. Y el encargo se lo estaba haciendo a un empleado municipal que cobra una beca para hacer aprietes, para reventarle la cabeza a los que hoy son opositores. Fíjate, dale. Eso es decir, yo hablo con vos. Sí. Y no es la forma de hablar. No, usted que me habla a mí también, usted no me venga. Porque yo le hablo con respeto. Usted lo que tiene que hacer, no. No podés ir a usted no me señala con el dedo. Usted no me señala. Pero escúcheme, don Pedro. No es la forma de ir a hablar el hecho en servicio, delante de gente. Son cosas delicadas. Bueno, don Pedro, escúcheme. Pero yo estoy mintiendo. No, pero usted escúcheme. Yo le explico, mire. Usted me pide que hagamos esto, yo le hablo a los changos y déjeme que hable yo. Nosotros hemos estado desde el lunes haciendo el vigilancia con los changos. Diga la verdad, cómo se movía todo. Anoche nosotros hemos decidido hacer el voto, lo hemos tirado al piso, hemos zapateado, le hemos metido con palo
Ahí el comisario tiene clarito, hablado en el cable, donde dice, un auto rojo se para, tenemos que disparar, don Pedro. Ya sé, por eso. Pero no llevo la... Bueno, escúcheme. Porque no ha salido bien, por ahí no salen bien las cosas. No salió bien. No puedo matar, boludo. Decime cuánto. No, yo quiero terminar acá. No, pero no es que nosotros le venimos a decir, don Pedro, denos tanta guita. No, para eso no se trata, Pedro, me extraña que vos también me trates así. ¿Sabes cuál me duele? Que vos salgas de ahí de los toros y me digas, no le han hecho nada. Pará. El tipo, ¿sabes qué ha hecho? Lo han ido a revisan al hospital. Ajá. De ahí salía, ven la Verónica, han hecho la denuncia. Perdón, Pedro. Ha salido la Verónica, lo lleva Escúchame. y lo lleva a la casa. Usted entonces quiere que lo mate. No. Vos subimos, liquidado ahí en el piso. Más con lo que pasa el otro día, ¿sabe? Usted yo me miedo de pegarle mal. Nosotros queremos estar del lado de usted, no tampoco. Bueno, sí, mire. Juan tiene lo muy porque no se animan a hacer lo que hacemos nosotros. Cuando ustedes nos llaman que vamos a pegarle el grillo, nosotros vamos a pegarle. ¿Sabes cuál es el tema? No pasa nada. ¿Qué le iba a decir yo? Él está cobrando 2.500, el 2.500. Que usted haga una cosa, que nos ayude a que los chavos cobren 3.500. Vamos a estar del lado de usted. No es que nosotros venimos a decir, Pedro, denos 50.000. Yo estamos muy delicado. Mírame, don Pedro. Estaba aquí, boludo. Si nosotros nos venimos a buscar cosas, muchachos. Pero todo nos va a llegar, chango. Yo tengo que arriesgar la vida de mi hijo. Deja a mis 3 hijos por 3.500 de beca para que usted salga del store y me diga, no les he hecho nada. Cuando los mamones a Pablo, chango, nosotros estamos hablando de usted. ¿A quién están ayudando? ¿Y para qué pidió esto? No, si no te digo, yo te digo. ¿A quién Bueno, están ayudando? nosotros siempre estamos con ustedes, nosotros. Siempre estamos con ustedes. Sí, ¿Cuántos años son? Nosotros sabemos. El sicario estaba hablando de que él y empleados municipales ejecutan estas órdenes. Que ningún empleado municipal se anima a hacer lo que ellos hacen por 2.500 pesos. El sicario habla de que lo mandó a pegarle al grillo. ¿Quién es el grillo, Hugo? El grillo soy yo. Es la primera acción que llevan a cabo, la primera acción violenta contra Álvarez. Yo me demoro unos minutos en salir de la radio y bueno, lamentablemente al compañero Oscar Álvarez casi lo matan, cae desmayado delante mío, ensangrentado, lo golpean también de la misma manera que a Olivera. Y bueno, todo eso quedó impune. Indudablemente en ese momento se sospechó de que hubo una zona liberada por parte de la policía. Y evidentemente después con el segundo audio descubrimos de que el comisario Claudio Vergara, que estaba en ese momento como comisario en Tinogasta, liberaba la zona, así que... ¿Quién es Claudio Vergara? Mostrame quiénes son los de las fotos. Sí, Claudio Vergara, el intendente Sebastián Nóbrega y Chumbita, que es uno de los sicarios. Acá se conforma una mafia entre el poder político municipal, representado por el intendente Nóbrega y su padre, la policía de la provincia de Catamarca, que en ese momento el ministro de Gobierno era precisamente Gustavo Sadi, el actual diputado nacional que le vota todo a Macri. Ah, claro, con razón. Y por otro lado... bueno, la mafia de los delincuentes. Acá lo grave es que hay una sociedad, que es la sociedad tinogasteña, que está indefensa, que está rehén de esta mafia y que indudablemente se han producido otras cosas o se pueden producir otras cosas. Esto puede ocultar también el tráfico de droga, puede ocultar también algunos hechos graves que se han producido en Tinogasta, como el asalto a don Pocho Robledo, un empresario del transporte al que le han robado más de 5 millones, y cuando lo asaltaron, Pocho Robledo dijo, indudablemente, la gente que perpetró este golpe conocía bien la empresa. Así que bueno, todo el mundo sabe quién conocía bien la empresa. ¿Y quién conocía la empresa? ¿El padre del intendente? Es uno de los que... Es uno de los que conocía la empresa. Contame entonces, ¿cuál es el comisario de lo que estamos viendo ahí atrás? El comisario... El que tiene el sombrero. El sombrero. Sí. El otro es el intendente, el segundo. Sí. Y el tercero es el sicario, digamos. Sí, el que habla en los dos audios. Tanto en el audio con Pedro Nóbrega como en el audio con el comisario. Bueno, entonces el gobierno nacional dijo que iba a acabar con las mafias, el gobierno nacional dijo que repudiaba las mafias. Estamos escuchando conversaciones telefónicas entre tipos de la intendencia y empleados estatales, porque además de ser mafiosos, le pagamos a los sueldos a esos tipos, digamos, ¿no? Exactamente, y retrocedemos a la dictadura militar, a donde se conformaba la figura del terrorismo de Estado, porque participaban actores estatales, en este caso el Estado Municipal de Tinogasta y el Estado Provincial a través de la policía. Hugo, nos solidarizamos con vos, estamos de tu lado, obviamente en estos casos es tremendo, verdaderamente uno se identifica con una persona que evidentemente está peleando contra el poder, yo no sé por qué, no te conocemos demasiado, pero nos interesó el caso por estas situaciones, porque seguramente cuando pasan estas cosas es porque el otro tipo está tocando intereses. ¿Tenés miedo? No, la verdad que genera un poco de miedo
pero a decir verdad es mi obligación y mi responsabilidad política. Yo siempre hice política con mucho coraje y con mucha determinación. Lo voy a seguir haciendo. Se votó ahora el tema de la exportación de litio para que se explote el litio en esa provincia. En Catamarca, el acuerdo Macri-gobierno provincial funciona a maravilla. En la legislatura provincial se votó el endeudamiento de 800 millones de pesos de la provincia, el pacto fiscal, es la adhesión de la provincia al pacto fiscal, que es el ajuste del gobierno nacional para que baje en Catamarca y le ponga un tope a los aumentos del 15% de los salarios. Y por otro lado, la ampliación de los derechos de explotación de FMC en la puna catamarqueña, en Antofagasta La Sierra, sin siquiera hacer una consulta al pueblo de Antofagasta La Sierra, si quiere eso, por el 2%. ¿Cuántos votaron eso? Todos votaron y el único que votó en contra fue yo. Gracias, Hugo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo que vas a ver ahora entonces es la conversación entre el comisario y el mismo sicario que había hablado con el papá del intendente. Está claro, ¿no? Está claro quién conduce las mafias, está claro que las mafias siguen vigentes y nadie condena esto. Te das cuenta que están dentro del sistema porque nadie ha condenado estas pruebas. Nadie habla en potencial acá. Estamos afirmando que esto ha pasado y te mostramos las pruebas. Dale, vamos. Claudio, no se movió nada más ahí, el tío Gas está así, el puto, no iba a llorar, ¿no? ¿Cómo qué? No iba a llorar de nuevo el viejo trolo en la comisaría. No, sí, te he dicho que yo tengo el tema de despedir, me queda tranquilo. Viste que vos cuando hablas, Claudio, ahí cuando hablas vos en el cable, ahí grabado, ¿viste? ¿Y por qué has dicho vos así de que los vecinos de las 200 más o menos te han aportado algo así? ¿Así para despistar nomás o qué? Claro, vieja, vos te caigo en la cabeza, ¿qué te pasa, vieja? No, bueno, pero por la duda, ¿viste? Claro, que vos tenés que transmitir al tipo. Tranquilidad, ¿no es cierto? Claro, yo tengo algo, ¿no es cierto? Entonces que los vecinos me han aportado algo. ¿Me han aportado? No, ya te voy a decir cómo. Para. ¿Sabes quién aquí en comisión yo que va a ser el personal de calle mío? El chavo Baquinsay, el que andaba anoche. Él andaba anoche. Baquinsay. Vale. Entonces yo, como vos me decís que vos me hablas de una camioneta blanca. Claro. Entonces yo, hay que ser psicológica, loco. Sí. Primero que nada, vieja. Sí, ¿qué? Es que no me vas a hacer eso, esta la mano. Pero vos se les llama a Pedro Noble a decirle vos que no se ponga hortiva con nosotros, ¿no? Ya sabes, no hace falta. No hace falta, ya sabe, hermano, ya sabe todo lo que ha dicho usted. Acá tranquilo, ya sabe cómo está, sabe el parte médico, todo se le comenta yo. No hace falta que le diga nada, vieja. Listo. Venga. Chao, Claudio. Chao. Un comisario y un sicario, ¿eh? Hermosa charla, hermosa conversación, Daniel. No me suelte la mano, le dice el comisario al sicario, impecable. Esas son las mafias que van desapareciendo. Pero bueno, en el próximo bloque no te olvides, viene un jugador de primera división a contarnos cómo son las inferiores en los clubes, en los distintos clubes de la República Argentina. Ahora vamos a hablar de un club de primera división, pero del interior. Y nos vamos al Congreso porque ahí está haciendo estrago el señor Miguel Ponce León. Miguel, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Fuimos al Congreso a tratar de que nos expliquen los negocios de Caputo con la deuda. Lo que terminamos viendo es que, primero, lo público es el escándalo que hizo Caputo cuando le mandó un papelito, un mensaje a Gabriela Cerruti, y con eso pudo escaparse. Pero la cuestión de fondo es lo que aparecía detrás de escena ahí. Le preguntamos a distintos diputados y senadores sobre las explicaciones de Caputo. Algunos no sabían qué decir. Otros, por ejemplo, llegaron a justificarnos que está bueno poner plata en las offshore y evadir impuestos o pagar menos. En el caso de Pinedo nos llegó a decir que no es un problema que la Municipalidad de Córdoba haya hecho un negocio con una empresa que hasta hace 5 minutos pertenecía a Caputo y que eso es totalmente normal. Y además nos encontramos con el senador Ernesto Martínez. Ernesto Martínez salió corriendo. No sabemos si salió corriendo porque no nos podía explicar nada sobre Caputo o porque tenía miedo de que empecemos a hablar y charlar con él sobre una denuncia que publicó ADN hace un tiempo en la que mostrábamos que él asesoró como abogado a distintos usurpadores de campos que perjudicaron a muchos campesinos. De todas formas, lo vamos a ir a buscar a Ernesto Martínez. Estas son las explicaciones de los diputados y senadores sobre los curros del ministro Caputo. ¿Pinedo está conforme con las respuestas que dio Caputo? Caputo es muy solvente, explicó, dio tranquilidad sobre el tema de la deuda. Vivimos tapando el déficit fiscal pidiendo deuda. ¿No se está tomando mucha deuda? No, se está tomando justo la deuda necesaria. ¿Se acaba de cortar la luz? ¿Lo ayuda a que se corte la luz a Caputo ahora o no? Nah, un poquito. No, eso es una chicana. Caputo está y se va a quedar hasta la hora que se tenga que quedar. Vamos con mi
yo ya estoy muerto. Bueno, el ministro pide levantar por el tema del compromiso. ¿Qué está explicando de las offshore y de ese tipo de negocios en paraísos fiscales? Está explicando lo que es la verdad de él. El que pone dinero en los paraísos fiscales está evadiendo como mínimo, licuando dinero mal habido. Paga menos impuestos. Paga casi nada de impuestos. Los paraísos fiscales son regímenes legales con los que se pagan menos impuestos. Así es. Bueno, ¿Le parece bien? No, a ver, existen, ¿no? Yo no... Pero paga menos impuestos. Sí, como digamos... Está mintiendo, no tiene declarado la empresa, las empresas que la persiguen a su nombre. A ver, vos me estás entrando en un terreno que no conozco. Él explicó eso. Yo debo creerle a Caputo. Es un especialista en esto que es el delito de los ricos. ¿Qué responde Luis Caputo de las empresas que, según los Paradise Papers, aparecieron a su nombre? No, él explicó claramente que tenía que ver con su carácter fiduciario, no era dueño. Claramente es lo que hace un testaferro, cuando para ayudar a otro utilizan un nombre de una persona. Si es cierto que es fiduciario y ¿testaferro de quién? No contó de quién es testaferro. No contó nada. Ahora habla de agente fiduciario. ¿Qué sería eso? Bueno, no sabemos. Básicamente fiduciario quiere decir que es alguien que recibe fe, fiducia de otro. Vino muy coacheado a hacer un acting, a decir que él en realidad nunca ganó un peso. ¿Por qué sentís que vino coacheado? ¿En qué se notó? Bueno, primero por cómo huyó, como rata por tirante cuando la cosa se le complicó. ¿A qué le parecieron las explicaciones de Caputo? Bueno, no quiere hablar Ernesto Martínez. Vamos a ver si tenemos suerte más tarde. En el caso de la toma de deuda, por ejemplo, en Córdoba, apareció como intermediaria Noctua, una de las empresas vinculada a Caputo. ¿Qué posición tienen ustedes con respecto a eso? No sé quién maneja esa empresa. Los que manejan Noctua lo conocían a Caputo, claro. Bueno, ¿qué tiene que ver con Caputo? No está mal. No tiene nada que ver. Bueno, hace varios días, varias semanas se está hablando de un tema muy importante que tendría que también trascender el fútbol, ¿no? Empezamos por el fútbol y nos parece que está bien, parece que podríamos ver qué pasa en las instituciones escolares, qué pasa en todos los ámbitos de la sociedad. En el fútbol se da una clave de por qué hay abusos sexuales en las inferiores y es de eso de lo que vamos a hablar con un exjugador de primera, un técnico de un equipo que jugó la Copa Libertadores, con un tipo que tiene mucha experiencia en el fútbol y que además fue el encargado de coordinar las divisiones inferiores del Club Atlético Talleres de Córdoba. Nos acompaña Mario Valarino. Mario, ¿qué haces? Hola Tomás, buenas noches. ¿Todo bien? Un gusto estar acá, sí. Bueno, igualmente Mario, ¿cómo es dirigir una división inferior? ¿Cómo es coordinar? ¿Cómo llegan los pibes? Sí, coordinar divisiones inferiores cuando no tenés los medios necesarios es muy complicado. ¿Qué quiere decir los medios necesarios? ¿Qué necesitas? Sí, porque a veces los clubes no tienen el presupuesto acorde como para poder llevar adelante o darles a los pibes que uno va sumando una contención como debiera ser. ¿Qué, por ejemplo, qué es lo principal que se necesita para un chico que viene a las inferiores? Fundamentalmente vos tenés que tener en cuenta que al pibe lo sacás de un lugar, en la mayoría de los casos, donde su educación, su formación no ha sido lo ideal. Ajá. Te chocas con cosas que no lo podés creer. ¿Por ejemplo? Y hay lugares de extrema pobreza, familias numerosas, padres que golpean a sus hijos, a sus esposas, prostitución, promiscuidad. Pero ¿es un alto porcentaje de pibes que llegan de esos hogares? No diría alto, pero sí una gran mayoría, digamos, un 50% para darte un... Bueno, un 50% es mucho, Mario, más ¿no? o menos, sí. Es mucho. ¿Y eso por qué? Porque vos cuando eras coordinador de las divisiones inferiores, por ejemplo, de Talleres, llegaba a la casa de la familia, iba a conocer el ámbito. Normalmente se hacen las pruebas, los chicos quedan y una vez que se incorporan, uno empieza a tratar de solucionarle los temas que hasta donde uno puede llegar. Esto que sale a la luz ahora, si vos te vas a la casa de cada uno de esos pibes, te vas a dar cuenta de por qué tienen este tipo de conducta. Con la necesidad, digamos. Seguro. Con necesidad. El club que, en tu caso particular, ahí que los pibes estaban mal alimentados, que no tenían indumentaria, ¿cómo era la cosa? Cuando te llegan al club, la gran mayoría le tenés que dar todo. No tienen ni botines, ni indumentaria, seguramente no han ido a la escuela.
la formación en su familia no es la acorde que puede tener un chico en una familia más pudiente, que puede concurrir a la escuela. ¿El club le tiene que pagar la comida? ¿Le da la comida al pibe o no? Los casos de chico pensión, sí, le das la comida, le das el alojamiento, lo tratás de llevar a la escuela, lo tratás porque es difícil que cambiarle su vida en tan corto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil llevar a la escuela? Y porque son chicos que generalmente no estudian o han venido sin una preparación antes. O sea, que es una mentira eso de que si no estudia no juega al fútbol. Sí, no, vos estás ahí para sacar jugadores de fútbol. Claro. Le propones, lo tratás de ayudar hasta donde vos más podés. Claro. Si el chico decididamente no quiere ir a la escuela, seguramente los padres tampoco les interesa si van o no, solamente quieren que el chico llegue a jugar profesionalmente para poder obtener un rédito económico y salvar a la familia. Contame qué te pasó primero en los inferiores de Huracán, cuando vos jugabas en Huracán de Córdoba, ¿cómo fue la mano? Sí, yo te contaba un poco que esto de este tipo de personas que se acercan a pibes que juegan al fútbol es de hace muchos años. Operan esta gente tratando de llegar a algún pibe que de las inferiores o de la pensión en estos casos. Y si este chico prende o lo pueden agarrar de alguna manera, por comentarios y demás, va sumando a otros. Eso te pasó también en Talleres, ¿no? Me pasó en una ocasión con algunos pibes de la pensión. Lógicamente lo pude solucionar al tema. ¿Cómo lo solucionaste? Y fundamentalmente ubiqué cuál era la persona que estaba tratando de llegar a los pibes. Y después lo hablé pibe por pibe en particular. ¿Cuántos pibes eran? Eran tres. Yo creo que si no podía llegar yo a solucionar este tema, seguramente la necesidad económica que van teniendo los chicos, la falta de posibilidades del club de solucionarle a todos, porque es muy difícil un club poder solucionarle a todos la vida. Es muy difícil. Y pero si vos apostás al jugador de fútbol, después en algún momento le da rédito al club. Digo, eran 50 pibes en ese momento, ¿no? Y sí, yo he tenido entre 30 y 90. Pero sí, en algún momento puede haber sido 50. Pero vos no tenés solamente esos 30 o 90 según el caso. Tenés otros cientos que viven en sus casas. ¿Qué años tenían los pibes esos que iban a buscar los muchachos estos? 16, 17, otro 18. ¿Había uno más chico? No, estaba cercano a cumplir 16. ¿Qué hiciste? Bueno, a uno que estaba en el plantel profesional lo pude ubicar en un departamento que el club ya le daba a otros chicos que estaban en el plantel profesional. Lo pude ubicar ahí. ¿Lo pudiste sacar, digamos, de ese contexto? Lo tengo que sacar de la pensión. Yo le tengo que dar un ejemplo a los demás chicos que están ahí. Claro. Por ahí puede sonar injusto las decisiones que uno toma, pero tenés que marcar con hechos. Pero si que estás eso atento, no se puede hacer. Pero está bien, pero si vos estás atento te das cuenta que hay abuso en la pensión, digamos, ¿no? Sí, seguramente sí, porque tenés muchos lugares donde sacar información. Claro. Vos tenés el técnico de las divisiones, tenés un profe, tenés el utilero donde los chicos hablan mucho, el médico, el kinesiólogo, la gente que le da de comer. Psicólogo no hay, ¿no? Y psicólogo, nosotros teníamos algunos que eran hinchas, que colaboraban con alguno en particular, y normalmente se lo das al que mayor posibilidad tiene de llegar a la primera división. Vos no le podés poner un psicólogo a cada uno, que debiera ser lo ideal. Si te pasó en Talleres a vos, si a vos te pasó en las inferiores de Talleres, ¿es raro que pase en Independiente, en River y en algún otro club de Argentina? No, no es raro. Seguramente este tipo de gente trata de penetrar en los lugares donde los chicos son vulnerables y donde pueden obtener lo que ellos buscan. Claro. Está en uno en tratar de que eso no ocurra. Yo estaba muy preparado y sabiendo que podía ocurrir. Por eso que uno para saber qué pasa permanentemente tiene que estar preguntando, recibiendo informes de los técnicos, hablar con el utilero, hablar con la pensión. Normalmente estos casos se comentan internamente porque incluso hasta los pibes a veces lo toman como una picardía, no lo ven. Al tener una vida tan triste, tan oscura en la que han vivido, quizás estos hechos para ellos son normales. Lo que para nosotros es grave, para ellos puede llegar a ser un hecho más en su vida. ¿Eso te decían los pibes? Y uno me dijo que yo no me tenía por qué meter en la vida privada de él.
Y yo le tuve que decir, mira, acá ¿Estaban presionados por las personas que lo van a buscar? Digo, ¿están amenazados? No, en estos casos no. Yo no he tenido casos que lo hayan obligado a hacerlo. Sí han ido buscando un rédito económico, seguramente, sí. Claro. No tenían los medios, el club no se los podía dar, los buscaban de esa manera. En ninguno de los casos vi que estuvieran presionados. ¿Qué le decía a un padre que tiene que dejar su pibe en una división inferior, en una pensión? ¿Qué le decís? Fundamentalmente que el día que lo tenga que mandar esté seguro de que ese pibe tenga la fortaleza para evitar caer en este tipo de cosas, que es una de las cosas que puede caer. Le van a ofrecer drogas, le van a ofrecer... Imagínate vos estos pibes que no tienen necesidad o no encuentran la salida en el fútbol, pueden tomar el camino equivocado en cualquier momento. Porque la mayoría de esos pibes queda fuera del sistema del fútbol también, seguro, digamos, ¿no? Uno está acostumbrado a ver a los que llegan, pero la tristeza que te ocasionan todo lo que queda afuera no se compara ni se iguala a los que llegaron a jugar. Claro, es increíble porque el fútbol genera también después chicos que no saben hacer otra cosa que eso, que jugar al fútbol. Y entonces, ¿qué pasa con esos pibes que no estudiaron porque no los obligaron y que no llegaron a primera, que son la mayoría? Es muy triste para uno que les toca en esos puestos decirle que no van a tener esa posibilidad o que no les da su condición futbolística para llegar, y debe ser desesperante para un pibe no haber podido lograr su objetivo y tener que volver normalmente a lugares de donde salieron, que realmente debe ser una frustración muy grande. Pero bueno, no se puede solucionarle la vida a todos. La verdad, a mí me entristecía mucho el trabajo, por eso en algún momento decidí no poderlo hacer o no hacerlo más, porque no podía, no tenía cómo solucionar la vida a todos. ¿Te hace mal la pobreza? Sí, te mata. Cada pibe de estos que uno ve que tiene problemas, seguramente vas a su casa y va a encontrar una realidad muy triste, que vos no se la va a poder solucionar, que quizás va a intentar por todos los medios salvar a ese pibe. Y la familia, ¿quién la salva? Es muy, muy duro. Tener que tener mucha insensibilidad social para poder ver eso, no solucionarlo o no poder solucionarlo y irte como si no pasara nada. Es muy complicado. ¿Estás emocionado, Mario? Sí, me recuerda muchas cosas feas, sí. Me has contado cosas tremendas cuando llegas a la casa de los pibes, ¿no? Digo, ¿el club debe conocer de dónde vienen los pibes o no? Y para intentar solucionarle la historia tenés que ver qué hace cuando no está en el club, a dónde vuelve, dónde duerme, si pasa frío, si pasa hambre. Muchas cosas no te la cuentan ellos porque seguramente le puede dar vergüenza en algún momento. Pero cuando vas y ves la realidad, los hechos hablan solos. Mario, muchas gracias por haber venido. Sé lo que te cuesta venir de Córdoba acá, sé que te has hecho un tiempo porque querías comentar esta situación y sé que te duele la pobreza porque me lo has dicho varias veces. Gracias, Mario, en serio, viejo. No, gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Bueno, seguimos, Miguel, seguimos con vos, dale. Como te estábamos mostrando, uno de los temas más calientes de la semana fue la presencia del ministro de Finanzas, Luis Caputo, que fue al Congreso a tratar de dar explicaciones sobre los negocios que tiene con la deuda. Son negocios multimillonarios. Ricardo Jaime, José López, que están en cana, son ladrones de celulares, al lado de la situación que tiene el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Como Caputo no puede explicar demasiado qué es lo que hizo y no puede hablar sobre las empresas a su nombre, en un momento se sintió acorralado. Le mandó un mensaje por escrito, un papelito a la diputada Gabriela Cerruti, en el que le puso: mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas mala. Caputo, Toto, vos no seas malo. Este fue el escándalo en el Congreso. Y yo la verdad le mandé un papelito, es cierto, a la senadora sin ninguna, a la diputada, perdón, sin ninguna mala intención. Nosotros pedimos interpelación, pedimos juicio político, creemos que las pruebas ya están en la justicia, están en la Oficina Anticorrupción. La deuda es esencialmente eso, es el reflejo
es el reflejo del déficit. Lo que nosotros tenemos que bajar es el déficit. La SEC no dice que usted era fiduciario. La SEC dice que usted era dueño de Noctua. Aclaro que el tema de las offshore no es delito. También preguntaba Axel si el tema de las offshore es un delito. No, claramente no es. El único tema es tenerlas declaradas. Siéntese, por favor. Si no hay orden, levántola. Si no hay orden, levanto. Caputo manda un mensaje, ¿no? Caputo manda a su secretario y además me hace seña y me señala que agarre el papelito como está mandando su secretario, mandándome un papelito que dice: mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala, y una carita. ¿Por qué meter a los hijos de Caputo en esta... ¿Pero la referencia la hace Cerruti o lo del papelito? Porque yo la referencia no la escuché de Cerruti. Entonces, Caputo le contestó: tengo 2 hijas de 13 y 16 años. Es la contestación que hace un padre que siente de por qué se mete... Pero escúcheme, diputado. Siéntese, por favor. Por favor. Usted reaccionó, se levantó y... A ver, soy una diputada, no puede mandarme un papelito en el medio de una sesión pidiéndome que no sea tan mala. No sé quién es, no lo conozco, es un funcionario público. Tiene que rendir cuentas, estaba mintiendo desde el primer momento. Si no hay orden, lo levanto. Lo levanto. Caputo vino acá como un ser humano, como un funcionario, como un demócrata, y es un ejemplo lo que hizo Caputo porque es lo que corresponde. Por lo tanto, si a mí se me hubieran metido con mis hijos cuando vine a cumplir, hubiera contestado de la misma manera. Yo no sé cómo es usted con sus hijos. Yo lo escuché con el tema de los hijos a Cerruti. Por lo tanto, muchachos. ¿En qué se metió Cerruti con los hijos de Caputo? Le dijo: pensá en tus hijos. Lo que él hizo fue banalizar, digamos, de alguna manera, superficializar la charla. O es una amenaza, o es una banalización, o es lo que vos quieras, como lo quieras llamar. Es machista, es tilingo, es misógino, es todo eso. El ministro me mira y me dice que agarre el papelito. No, el secretario me dice nada, me da el papelito, el ministro me hace seña y me dice que agarre el papelito. Es un acto de violencia de género. Lo escribió y me lo mandó, lo hizo todo. Aparte lo hizo porque... Ahora, ¿pero por qué le manda un papelito a usted con el tema de los... No tengo la menor idea. Supongo que porque escribí libros sobre ellos y porque sabe que iba a... Cerruti, ¿cómo interpreta ese mensaje? Más allá del texto... Que no quiere responder, que quiere que nos conmovamos porque acaba de decir Popó que había perdido plata, que explique cómo duplicó su patrimonio en el primer año que estaba en el gobierno. Eso es lo que tenía que explicar. Vamos, yo ya estoy muerto. Bueno, el ministro pide levantar por el tema del compromiso. Eso, es de infantilismo, de canchero, de creer que así iba a lograr que yo no dijera, de que estaba nervioso, porque se habían dado una cantidad de situaciones. Ellos de todas maneras querían levantar esta sesión a las 13. O sea, Amadeo sabía que a las 13 tenían que levantar y lo hubieran levantado, no necesitaban ninguna excusa y de hecho había contestado lo que quería y lo que no quería no lo contestaba. Esto iba a terminar de todas maneras media hora, 45 minutos después. Nosotros íbamos a decir que no contestó nada, él iba a salir y iba a decir que había contestado todo. Como sucede en estas cosas acá en el Congreso. Bueno, señores, estamos arrancando ya este nuevo bloque. Estamos muy contentos. Yo personalmente estoy muy contento. Está Ricardo Alfonsín en un ratito para hablar con nosotros. Verdaderamente va a ser una nota muy picante, así que quédate porque se viene otra persona que participa del espacio Cambiemos a nuestro programa y está bueno que empecemos a debatir, está bueno que empecemos a hablar para ver cómo ven ese espacio. Así que le agradezco a Ricardo Alfonsín por haber venido y nos vamos a meter de lleno en lo que pasaba en la elección en el año 2015 en Tucumán. En Tucumán ocurrió un hecho sumamente grave. Te decía al principio que el sistema está manejado por los medios de comunicación, la política, los empresarios y la justicia. En este caso particular, la condena recayó sobre un partido político que no tenía nada que ver con ese escándalo que se estaba produciendo. Sí, el kirchnerismo seguramente tenía los viejos de la vieja política, la maña de la vieja política, pero quienes decían que llegaban al gobierno para cambiar justamente esa mafia, esos vicios de la vieja política, denunciaban que en Tucumán se habían quemado urnas y que se estaba dando vuelta el resultado y pedían una nueva elección. Quienes habían dicho eso eran los que habían quemado las urnas. Y no te pierdas un informe impecable que realizamos en Tucumán, en distintos pueblos y ciudades de Tucumán, porque te vas a dar cuenta de quién maneja hoy las mafias. Dale.
Después de las PASO del 9 de agosto, esta es la primera parada en esta elección 2015, que nos lleva a la provincia de Tucumán. Se escrutó casi el 72% de las mesas. Mansur logra 54.5% de los votos. Un placer estar acá acompañando a José, que ha hecho una gran elección. Nos llegan denuncias que expresan muchísima violencia en este momento. Estamos reclamando una nueva elección en la fórmula de gobernador y vice. Un supuesto fraude. De eso se trata, una asociación ilícita para cambiar y manipular la voluntad popular. Entre las llamas están los votos. Los votos se hicieron humo en Tucumán y esto naturalmente tiñe de sospechas todo el comicio. Efectivamente hubo 40 urnas que fueron agredidas, que fueron quemadas, tanto dirigentes de la oposición como dirigentes propios, dirigentes nuestros. Nosotros no estamos peleando por ganar o perder una elección. El que gobierna hace 12 años Tucumán es el kirchnerismo. Entonces yo quiero decirle a la Presidenta de la República que estamos en el medio de un proceso electoral. Entonces acá lo que tenemos que no solo garantizar la transparencia de lo que ha sucedido en Tucumán. Por eso la gente a esta hora, Joaquín, está colmando la Plaza Independencia y realmente quieren otra provincia de Tucumán. Doctor Velázquez, ¿qué cantidad de personas están detenidas y se puede confirmar que uno de ellos pertenece al Frente Cambiemos? Son 4 personas y una de las personas que representaba al acuerdo del Bicentenario. Muchísima violencia en este momento. En principio 4 personas procedieron a sustraer las 2 urnas que existían en esa escuela. Acto seguido las prendieron fuego. Los responsables fueron identificados como los hermanos Diego y Hugo Alarcón. Este último es candidato de la alianza opositora. El que gobierna hace 12 años Tucumán es el kirchnerismo. La quema de urnas y los 4 detenidos que ustedes están poniendo placa pertenecen al sector de Massa y de Macri en Tucumán. ¿Los 4, Ramiro? Exactamente. El primero es el candidato a delegado comunal del acuerdo por el Bicentenario que llevaba a Cano como candidato a gobernador. El otro es el hermano de Alarcón y los otros 2 trabajan con él en la comuna. José Cano es el hombre más importante de Tucumán. José Cano era el candidato a gobernador, fue presidente del Plan Belgrano, salió sectado luego del Plan Coreano, una irregularidad muy grande que habíamos detectado, que mostramos acá. Quedaron varios imputados en ese momento. José Cano raramente no quedó imputado y hoy es diputado nacional este señor. Lo que vas a ir viendo es toda una seguidilla de casos que remiten justamente a José Cano. 4 concejales de Yerba Buena. Yerba Buena es una ciudad rica, se puede decir, que está al lado de San Miguel de Tucumán. 4 concejales, 4 pibes que llegaban del PRO, que eran del radicalismo, que llegaban al PRO y que de esta manera empezaban a convivir y a generar este nuevo espacio que era Cambiemos, se vieron defraudados. Se vieron defraudados apenas asumieron como concejales. 4 pibes que le vas a conocer la cara y vas a ver cómo hablan, cómo dialogan con los medios de comunicación. Se los nota muy transparentes. 4 pibes que eran de Cambiemos ya no lo son por las cosas que estaban sucediendo, Miguel. Claro, se terminaron defraudando porque Cambiemos se presentó como el símbolo del diálogo y la transparencia. Lo que vas a ver en distintos informes que te vamos a mostrar es que son igual de barra bravas, matones y ladrones que lo que ellos denuncian. Uno de los testimonios de este dirigente de Cambiemos lo que plantea es que entró al Consejo Deliberante, encontró hechos de corrupción y le dijeron que no podía denunciar su mismo espacio. Lo mismo que pasa con Carrió, con Ocaña, que no dicen nada de lo que hace el gobierno de Macri. Bueno, vamos a empezar a mostrarte esta mentira de Cambiemos en la lucha contra la transparencia. Reales de la Torre es una encuestadora que está en Mendoza, pero que tiene sede en Capital y supuestamente en Miami. Estos muchachos pusieron mucha plata para la campaña de Cambiemos de Mauricio Macri, son muy relacionados y parece que desde arriba empezaban a decir a los distintos municipios que tenían que hacer una supuesta encuesta cada uno de ellos. La idea era devolver los favores de campaña. Y entonces estos muchachos descubrieron el favor y le dijeron que no investigaran más. Dale. ¿Entraste al Consejo Deliberante, entraste a la política a través del PRO, digamos? ¿Formaste parte de Cambiemos? Veo acá la sombrilla, PRO atrás. ¿Qué expectativas tenías? Mira, yo vengo de muchos años de militancia en el radicalismo y este periodo me tocó entrar como concejal del PRO, primero en la lista del PRO. Había militado para la campaña de Mauricio Macri y pensaba que iba a ser un cambio. El cambio llegó para que cada día los tucumanos se vivan mejor. A los meses de que asumimos, nosotros tuvimos acá en el Consejo la primer llamado de atención de falta de transparencia de la Intendencia esta de Cambiemos con una consultora que había dado un domicilio trucho.
Cuando investigamos junto al concejal Cerúsico, también parte de Cambiemos, tuvimos el primer llamado de atención. En el caso mío, primer llamado de atención del PRO. Yo pensaba que mi partido me iba a acompañar en esta búsqueda de transparencia, que era lo que veníamos pregonando nosotros hace años. ¿Se contrató una consultora para qué? Se había contratado una consultora para que haga un estudio socioeconómico, que entre comillas es una encuesta, por casi 200.000 pesos. Ese estudio acá en consultoras de Tucumán no salía más de 80.000 pesos. Y el problema fue que esa consultora dio un domicilio trucho en Yarabuena. ¿Qué consultora era? RDT, Real de la Torre. Y tenía, entre comillas, una sede en Mendoza y otra en Miami, que es la que fui a ver yo y que no existía, era solamente una casilla postal. Así comenzamos la gestión nosotros. ¿Y esa gente que puso guita para la campaña de Macri a nivel nacional? Si mal no recuerdo, creo que estaba en uno de los aportantes, sí. ¿Escuchaste si esa consultora también tuvo algún otro problema en otros distritos? Creo que hubo problemas en otros municipios, sí. Mira, nosotros investigamos un par de hechos poco transparentes de la gestión nuestra municipal y la verdad que yo pensaba que iba a tener el apoyo de mi partido, porque es lo que veníamos pregonando. Y al fin y al cabo lo que tuve eran llamadas y visitas para decirme, che, no investiguemos, no hagamos esto, es del mismo espacio. ¿Pero te pidieron eso específicamente? ¿Sí? ¿Que no denunciaras? Claro. Soy Mariano Campero. Quiero ser el próximo intendente de Yerbabuena, para terminar con la corrupción, para que dejen de robarnos. Entonces, la verdad que al fin y al cabo estamos haciendo lo mismo que criticábamos y capaz que peor. El intendente de Cambiemos que te estamos mostrando de este municipio le dio plata a una consultora trucha, hizo cobros ilegales a comerciantes, pero como a veces para robar hace falta un poco de violencia, ¿qué hizo? Mandó una patota más violenta que barras del fútbol y los mandó al Consejo Deliberante a hacer lo que él necesitaba. El tema es así. Había un tributo de emergencia municipal que lo había impuesto un intendente kirchnerista, de una manera absolutamente tirada de los pelos, hay que decirlo. Estos concejales justamente se fueron a Cambiemos. ¿Pero por qué? Porque el kirchnerismo estaba haciendo las cosas muy mal. La estaba haciendo de pecho, la hacía con patotas, lo hacía de manera ilegal. Bueno, en este caso particular, lo que hizo este intendente es prorrogar todo lo que decía que se estaba haciendo mal. Cuando era concejal, el tipo decía, esto se está haciendo mal, acá se está robando. Perfecto, si se está haciendo mal y se está robando, hay que cortar con eso. Este tributo de emergencia municipal fue extendido. Pero claro, la gente de su propio partido dijo, no, nosotros no podemos avalar lo que no estábamos de acuerdo con el kirchnerismo. Entonces se le fueron. ¿Qué hicieron? Compraron 2 kirchneristas. ¿Te das cuenta? O sea, es simple, son mafiosos cuando están del otro lado. Ahora, si los podemos comprar, dejan de ser mafiosos y no sirven. Querían hacer la sesión con 5 concejales, cuando el quórum es con 6. Y fíjate lo que pasó. Dale. Había una ordenanza, como bien lo decís vos, que venció en diciembre del 2015, por la cual era el TEN, un tributo de emergencia municipal que se cobraba en Yarabuena. Como te acabo de decir, venció en diciembre del 2015 y el municipio lo siguió cobrando. Cuando en el Consejo nos damos cuenta de esto, le decimos al intendente que no cobre más porque podría ser declarado algo ilegal. Él lo siguió cobrando hasta el día de hoy. Nosotros fuimos a la justicia para decir, señor juez, dígale al intendente para que no le siga cobrando a los comerciantes y si es así que le devuelva. Él después lo hizo por decreto. Lo del decreto reconoce que es ilegal, claro, y va pero lo manda de vuelta como proyecto de ordenanza con su firma. ¿Cuál es lo peligroso de esto? Que si la justicia nos da la razón, le vamos a tener que devolver como municipio casi 300 millones de pesos a los comerciantes de Yarabuena. El Consejo Deliberante se oponía a tratarlo en una sesión que en realidad fue una sesión ilegal, digamos, ¿no? ¿Cómo fue esa sesión? El Consejo Deliberante tiene 10 concejales, por lo cual el quórum es 6. Ellos hicieron una sesión con 5 concejales y ahí lo que hicieron es aprobar el TEN y un montón de cosas nuevas. Todo lo que nosotros le criticamos y le marcamos al intendente kirchnerista lo viene haciendo Campero y potenciado. Realmente no hemos cambiado nada y si cambiamos fue para peor. Hubo una sesión en donde para ellos no era conveniente que se lleve a cabo y trajeron literalmente una patota. Toda una patota de gente del PRO, de Cambiemos, ¿no? O sea, no estamos hablando de patota kirchnerista, que hubiera sido un escándalo. O sea, la voltearon a la sesión.
lamentablemente tuvo muy poca repercusión porque en particular algunos medios los más grandes de Tucumán están cooptados por esta gestión. ¿Cómo se mantienen esas patotas, entre comillas? Y las patotas eran, si vos veías, el 90% de la gente que estaba en el recinto en ese momento eran todos empleados municipales. ¿Impidieron que sesionaran en ese momento o no? Y voltearon la sesión, cortaron el cable del micrófono, con lo cual se terminó todo y terminó a las piñas. ¿Y a qué hora se fueron? ¿A qué hora cerró esa sesión? No, esa sesión duró más o menos una hora escandalosa y ya como a las 30 horas nos tuvimos que meter todo en un sector del Consejo y no nos dejaban salir, tuvimos 2 horas sin poder salir. Nosotros escuchábamos que estaban preguntando dónde estaban los autos nuestros para romperlos. Había una agresión a la secretaria del Consejo. Y realmente fue tremendo. Bueno, ahí están entonces los republicanos que iban a gobernar dándole a la gente leyes y república, más república. Fíjate lo que decía un funcionario, ese que decía te voy a hacer tal cosa a la secretaria legislativa, es un funcionario. Se había llevado el acta del comisario, ¿se entiende? Entró un comisario, llevó el acta del Consejo Deliberante. Y toda esa patota, ¿sabes quién eran esa patota? ¿Sabes cuánto te cuestan esos patoteros? Vos que estás en Yerba Buena, que estás en Tucumán, ¿sabes cuánto te cuestan esos patoteros? ¿Cuánto cuesta tener esa patota en ese lugar? Más de 1 millón de pesos, porque casi todos son funcionarios municipales de Cambiemos. Fíjate. Ahora te vamos a mostrar el curro que hicieron cuando mandaron plata de la Nación. Mandaron 18 millones de pesos para hacer una pileta climatizada. A la obra no la hicieron, están usando la plata para currar. Lo primero que tenés que pensar es o son demasiado inútiles o son muy corruptos. Nosotros creemos que son corruptos, pero aparte este tema se ha mencionado en parte en un medio de comunicación. Ahora Tomás te va a describir cuál es el entramado de fondo y cuál es la responsabilidad que hay en este hecho de corrupción de José Cano. No, veías que no son diferentes respecto a las mafias, ¿no? A la patota, etcétera. En este caso particular la información trascendió en su momento, pero no se nombró al máximo responsable de esa operación. Se ve que en la Secretaría de Deportes querían sacarse de encima a Mocagata, que es un kirchnerista que venía de la Secretaría de Deportes, y le endilgaron todo el delito a Mocagata. ¿Y Macalister qué? ¿Y José Cano qué?
¿Por qué nunca mostraron la cara ni de McAllister ni de José Cano? ¿Qué pasó con José Cano? Se olvidaron de un actor principal para que enviaran 18 millones de pesos para hacer una pileta. Y le dijeron a esa gente que tenían que hacerlo con determinada marca. ¿Y sabes qué pasa? Esos 18 millones de pesos se están perdiendo. Porque hace más de un año que están en una cuenta parados, absolutamente parados. Si están en un plazo fijo, ya es casi un delito. Pero vamos a creer que no están en un plazo fijo. Vamos a pensar que la Universidad Nacional de Tucumán se equivocó en la respuesta a uno de los concejales que veíamos recién y que dijo plazo fijo, pero que en realidad es una cuenta. Si es una cuenta bancaria, se está perdiendo esa plata porque se ha depreciado un 30% respecto a lo que se tiene que construir. Pero no se construye la pileta porque todo está en el proceso de la corrupción. ¿Y sabés quién era el nexo? De nuevo aparece el señor José Cano. No solamente hacía travesuras en Corea y con el Plan Belgrano, sino que también hacía este tipo de travesuras. Dale. En algún momento hablé con José Cano, titular del Plan Belgrano, y ahí le planteo la necesidad de climatizar algunas piletas, sobre todo en el interior de la provincia. Esto un poco motivado porque el secretario de Deporte de la Nación, McAllister, decía que la natación tenía que ser un deporte nacional. Y me entero luego en Buenos Aires que se habían remitido unos fondos a la Facultad de Educación Física para hacer una pileta olímpica climatizada. Un valor aproximado de 18, 19 millones de pesos. ¿Quién te lo dijo? Me lo dice Mocagata, que era el número 2 de McAllister en ese momento. En La Nación querían que esa obra tenía que ser inaugurada entre agosto y septiembre del 2017. ¿Eso te lo dice Mocagata en persona? Lo que empiezo a notar después que pasaba el tiempo y la obra no se hacía. ¿Y qué te responden de acá, de la decana? ¿Qué te dice? La carta documento que me hace la decana de la facultad me dice: el dinero enviado para la construcción de la pileta está en un plazo fijo. O sea, eso lo tengo yo documentado. ¿Fueron remitidos los fondos? Los fondos fueron remitidos después de que se hicieron las gestiones. ¿En qué año fueron remitidos? Febrero, por ahí del 2017. ¿Cuántos recursos fueron remitidos a la facultad? Se remitieron 18 millones de pesos. Con todo respeto, hace un año que estaban esos fondos. ¿Y esos fondos qué se hace con los fondos? Se lo tendrían que preguntar a la secretaria económica financiera de la universidad para ver cómo está, pero está todo en regla. ¿Y por qué ha pasado tanto tiempo? Un proceso licitatorio lleva mucho tiempo, señor. ¿Tanto tiempo para hacer una pileta? ¿No le parece ilógico que la Nación remita fondos y estén un año esos fondos sin movimiento, con todo lo que se deprecia en un año, los recursos en pesos, digamos? Yo creo que eso lo debería responder mejor las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿José Cano qué rol tuvo en todo esto? José Cano no tuvo ningún rol específico. ¿Y por qué salen las fotos, digamos? Usted aparece en fotos con McAllister, con Cano. Digo, se tiñe mucho lo académico con lo político y me parece que eso debería estar un poco más separado. No sé qué opina usted. Yo creo que fue académico. Es la primera vez que un gobierno, y me gustaría que eso salga, sí, claro, que un gobierno nos presta atención. Mocagata sugería comprar algún tipo de pileta, específicamente alguna marca, con alguna empresa había que trabajar. ¿Sugirió en algún momento? Sugirió. ¿Qué empresa era? La empresa Mirta Pulse. ¿Profe, era más cara la pileta o no? Casi cuatriplicaría ese monto que nos han cambiado a nosotros. 4 veces más. Casi 4 veces. Ahora vamos a ver otra nota que hicimos en el Congreso que tiene el guión de Adrián Guillot y la postproducción de Guido Preger. Lo que nos encontramos es que en este caso que te vamos a mostrar que tiene que ver con el canje de pasajes de avión por plata, los únicos que pueden hablar más o menos de forma seria son los partidos de izquierda que no cobraron. Después lo demás cobraron todos los partidos, por eso les es tan difícil hablar del tema. Primera en el ranking está Elisa Carrió, que cobró más de 350.000 pesos, pero muy cerca de ella está Axel Kicillof, que también canjeó por más de
300.000 pesos la plata de los pasajes. El problema de fondo, que te lo hemos mostrado varias veces, es que se habla de situaciones irregulares en Cambiemos y se hacen los honestos cuando se conoce públicamente. Mientras tanto, tratan de dibujarla y en algunos casos como estos retroceden en chancleta. Lo que vas a ver es que Cambiemos ahora quiere discutir el tema. La que no quiere discutir el tema es Lilita Carrió, porque dice que si le sacan estos canjes, le tienen que pagar antigüedad, le tienen que pagar el aumento de sueldo y hasta le tienen que pagar la merienda de café con leche y torta con chocolate. Mirá. ¿Cuál es su posición con respecto al canje de pasajes? Bueno, eso es una cosa que hay que revisar. Esto viene de muchísimos años, pero sí hay que valorar que ahora se dice la verdad, se está hablando. Por eso se conoció que Carrió cobró más de 300.000 pesos en el canje este. Está bien y se sabe. Yo estoy primera en el ranking porque blanqueé todo, porque dije yo, este dinero. De enero del 2017 a febrero del 2018, todos los pasajes. Todos los pasajes, pero además decidí hace mucho que sean todos los pasajes. Que se sepa la verdad, está cambiando. ¿O no es un cambio eso? Claro, bueno, pero espera que salgan los medios para después cambiar. No, pero yo no, sí puede ser un poco eso. Hay una ley que no se está cumpliendo en relación a lo que debe ganar un diputado. Tiene que ganar más. No, un diputado no está según la ley del 83, sí. Yo tendría que estar ganando 80% más por antigüedad. Yo estaría ganando hoy 300.000 pesos. Para nosotros es completamente obsceno, ¿no? Teniendo en cuenta que Carrió, por ejemplo, se llevó un sobresueldo en el 2017 de más de 350.000 pesos. Carrió cambió más de 350.000 pesos. ¿Qué dicen de eso ustedes? Lo que está en discusión, eso te lo tiene que responder Carrió. Yo también he canjeado. Me parece que lo que hay que hacer es tener mecanismos que sean absolutamente transparentes y que cada cosa se llame por su nombre. ¿Esto cómo se llama? Le pagan a los senadores por movilidad, por sus traslados. En algunos casos se ha convertido en una especie de ingreso adicional. Son como una especie de sobresueldo. No, no es un sobresueldo. Macri viaja en helicóptero, así que no tiene problema y desde chiquito. Carrió se enojó con Macri y dijo que no la podía cuestionar porque él siempre anduvo en helicópteros. Bueno, ¿cuál es tu posición de eso? No, lo dijo para... Después de un poco se le pidió disculpas. La diputada Carrió es una diputada que ha recorrido el país muchas veces en auto, ella misma lo ha dicho. Viene poco igual al Congreso, ¿no? No, viene lo que lo necesitamos. Yo creo que la diputada Carrió es La necesitan poco porque viene a veces falta bastante. No, la necesitan. Mira, para mí es un tema absolutamente menor. Creo que en realidad es un problema del oficialismo, una operación de Macri contra Carrió y contra Monzón. Bueno, Ricardo, quería decir algo del informe de Tucumán. Sí, ¿Cómo anda? Sí. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Gracias por la invitación. En primer lugar, que no tengo la menor idea de qué se trata porque escucho a media. Sí. Pero quiero decir algo sobre algunas personas que vi allí. Aunque no alcanzaba a escuchar de qué se trata, sí por los textos se podía presumir. La familia Poliche es excelente. La familia Campero es excelente. Por supuesto que no alcanza con lo que yo digo, naturalmente, ¿no? Habrá que investigar todo lo que ustedes denuncian. Pero digo eso, la familia Poliche es excelente, la familia Campero, a ellos los conozco. ¿Condiciona mucho estar en Cambiemos? Digamos, uno puede ser Campero... te digo, Tomás, perdóname. Y Cano, mirá que yo a Cano lo ubico en el grupo de dirigentes que han causado, que han llevado a partido a posiciones que terminaron desnaturalizándolo frente a la opinión pública. Claro. Lo hago a él responsable de eso también. O sea, son diferencias políticas, pero creo que es un hombre honesto y que podrá dar explicaciones. Y no sé, que yo sepa, al menos en la justicia, no se está denunciando nada de eso. Sí, Ricardo. Lo del plan Belgrano fue tremendo. Bueno, eso que se investiga en la justicia. Yo lo que digo que creo que José es un hombre transparente. Está bien. Sería para mí una sorpresa terrible. Yo creo que es un hombre transparente. Veo que va a defender mucho a tus compañeros, a tu correligionario, perdón. No, mira, vos sabés que yo nunca me enganché en este tipo de cosas con nadie. Siempre he dicho que lo diga la justicia. Siempre. En el anterior gobierno también. Siempre he dicho que lo determine la justicia. Yo puedo tener mis opiniones, como cualquier otro ciudadano, pero no tengo derecho a expresarlo. No son cuestiones menores, son cuestiones muy delicadas. Y no hay que apresurarse y formular juicios. Yo no soy periodista. Está bien, soy político. Claro. Entonces tiene que ser la justicia la que determine responsabilidades o no. Bueno, ¿cierto? Te vamos a apretar en el próximo bloque. ¿Puede ser? Va a haber algunos tapes que algunos te van a hacer sentir incómodo. El archivo. Exactamente, algunos archivos. Dale, nos vamos alertando. Ya viene Ricardo, dale.
Si hay algo que identificó a los peronistas es esa frase que como una bolsa de gato, ¿no? Sí. Como que hay distintas corrientes, uno no sabe si es de derecha, de izquierda. Sí. ¿Le está pasando lo mismo, Raúl, o no? Ricardo. No, está bien, muy parecido. Está bien, sí. Mira, nos está pasando algo desde el 2001 grave a los radicales. Todos creían después del 2001 que desaparecíamos. Incluso me acuerdo que escribían los medios, bueno, y con cierta razón, que desapareceríamos como partido nacional. Y lo cierto es que en la siguiente elección presidencial sacamos 600.000 votos. Y no por culpa del candidato, sino por el enojo que tenía la sociedad con nosotros como consecuencia de la crisis que se había generado. En la segunda elección presidencial, ¿cuál fue el candidato del partido? ¿A que no te acordás? No. No, a la baña, no tuvimos candidato. Claro. No tuvimos candidato. Porque, bueno, las encuestas decían que repetíamos la elección anterior y eso hubiera sido muy grave. Ahí entonces los medios decían, se ratificó el vaticinio, desaparece. Sin embargo, en la tercera elección presidencial, cuando al kirchnerismo le iba muy bien, porque la economía crecía, se registraban mejoras sociales importantes, el mundo estaba en crisis, y eso servía para contrastar y decir, miren los países centrales y desarrollados, los que siempre nos sugieren recetas liberales, cómo les vaya a nosotros, cómo nos va. En ese momento tuvimos candidato propio, lo que representó un progreso. Sacamos casi 3 millones de votos en las PASO. El candidato era quien habla. Por supuesto que no tuvimos no progresamos tanto por mi cara bonita. Que eso también influyó, te voy a decir. Pero veo que no me va a contestar lo que No, te estoy contestando ahora. Mirá si vamos recuperando. Sí. te cuento lo que digo. Déjame, que si no poco lo recuerdo, que lo recuerde yo. En el 2015 volvimos a caer. En el 2015 volvimos a caer a los mismos niveles del 2003, después del 2001. Porque el radicalismo no tuvo posiciones claras. Porque el radicalismo no dijo lo que esperaba la gente que los radicales dijeran. Yo creo que en cuanto nosotros seamos capaces de decir cosas que la sociedad espera que diga un radical, entonces volvemos a recuperarnos con la sociedad. ¿Pero qué es el radicalismo? A ver, ¿es conservador, es progresista? No, progresista. ¿Es qué? Progresista, sin ninguna duda. Yo progresista. Creo, sí. Y bueno, y además, a ver, el Cambiemos, no existe la ideología Cambiemos. No existe. Cambiemos reúne distintas fuerzas políticas que en circunstancias normales deberían competir entre sí. ¿Me puede decir una política progresista de Cambiemos? Así la anoto y se la llevo a mi hija. Cambiemos gobierna el PRO, Tomás. Gobierna el PRO, no gobierna Cambiemos. Las PASO las ganó el PRO. Y por eso nosotros dijimos que si no nos tocaba ganar las PASO, como era un frente que reunía fuerzas distintas, si las ganaba el PRO, y eso está en Google, quédense tranquilos, le dijimos a la sociedad y a los radicales que vamos... Y esto sería bueno que se acuerde el presidente de mi partido, que ha hecho declaraciones, vamos a utilizar todos los recursos políticos partidarios para evitar que se cometan errores, para influir en el rumbo de la gestión y no vamos a acompañar decisiones que creamos que no son buenas para el país. Eso fue lo que dijimos. Entonces, cuando yo cuestiono decisiones, lo hago en función de lo que dijimos en Gualeguaychú. Por eso cuando le exijo a mi partido que recupere niveles de autonomía, lo único que hago es que cumpla con lo que dijo en Gualeguaychú. Ahora, está bien, es un partido progresista el radicalismo, pero ¿cómo hace una alianza con un partido conservador, por no decir de derecha? Esa es una buena pregunta. Sí, yo creo que es centro-derecha. Yo no atribuyo malas intenciones a la centro-derecha, a la republicana y democrática. Pero si no estamos hablando de malas intenciones, estamos hablando de ideología. No, pero acá en la Argentina, por ahí decir izquierda suena feo, decir centro-derecha también suena feo, entonces hay que hacer la aclaración. Bueno, ¿por qué se reúnen fuerzas que en circunstancias normales deberían competir entre sí? Por la República. Por la ¿En serio República. me dice eso? Sí. Pero si usted cree que la República es una cosa, o que las políticas para mejorar esa República es una cosa, y el conservador cree otra cosa, digamos. Bueno, nada que ver con el... Bueno, yo creo que hay cosas que no se hicieron, que se podían haber hecho para reparar el daño institucional, pero me parece que desde el 2015, por lo menos en alguna medida importante, se está registrando una reparación, aunque todavía falta mucho. Y esa tarea es una tarea que tiene que cumplir también la Unión Cívica Radical, acelerar los cambios en lo que tiene que ver con lo institucional. Dijo el gobernador de Mendoza, la gente quiere que seamos más Cambiemos y menos radicalismo.
Si yo no le entiendo qué quiere decir con eso. ¿Y cómo que quiere decir con eso? Que los radicales no tienen que interceder en el gobierno de Cambiemos. ¿Qué quieren? ¿Menos cargos? ¿Menos cargos? ¿Será más derecha y menos progresismo? No, o menos ideas radicales. Y bueno, sería bueno que nos dijeran qué quieren decir. ¿Cómo se yo sienten creo que, en yo esta? te digo, Tomás, yo preferiría que el partido pusiera más pasión en defender las ideas que en defender los cargos. Porque los cargos están al servicio de las ideas. Si no están al servicio de las ideas radicales, no tiene ninguna importancia que ingresen por el partido. Bueno, pero hay gente radical ocupando cargos hoy y veo pocas ideas radicales, por lo menos de los máximos. Gobierna el PRO. Aunque digan que gobierna Cambiemos, no gobierna Cambiemos. Además lo ha dicho Mario Negri, lo ha dicho Elisa Carrió, lo han dicho varios. Gobierna el PRO. Gobierna el PRO. Y claro, nosotros no somos el PRO. Y estábamos en Cambiemos por esa cuestión que te dije respecto de la República, y nuestra responsabilidad, si no ganábamos, era evitar que el PRO se inclinara su gestión demasiado hacia posiciones liberales. Mirá lo que dijo Norberto Bobbio. A ver. ¿Te gusta Norberto Bobbio? Sí. Claro, sí. Ningún movimiento puede ser de izquierda y de derecha al mismo tiempo. Claro. Vamos a ver un tape de Ricardo Alfonsín hace unos años. Dale. A ver, veamos. A ver. Que no pretendan hacer cambiar nuestra identidad. La Unión Cívica Radical será popular o no será nada. Se habla acerca de una eventual alianza con Unión Pro para ganar las elecciones. Yo creo que esto sería una manera de defraudar la expectativa que la propia sociedad se ha generado de nosotros. Lo que pasa es que no se pueden reunir quienes piensan de manera diferente. No vamos a coincidir, por ejemplo, con Unión Pro en cuanto a la relación que debe existir entre Estado y economía. Nosotros creemos que la política y el Estado debe intervenir en la economía. No vamos a coincidir con Unión Pro acerca de la relación que debe existir entre Estado y mercado laboral, por ejemplo. Seguramente las leyes laborales que nosotros defendemos no son las mismas que defiende Unión Pro. Para Unión Pro, que es un partido de derecha, la igualdad es un asunto personal. Me parece que esto no sería serio. ¿Qué? ¿Sigo sosteniéndolo? No. A ver, te voy a decir. Me dijiste centro derecha acá y decías que era de derecha. Bueno, está bien. Te voy a decir lo siguiente. Sí. Yo creo que tantas cosas se podría decir. Nosotros en Gualeguaychú, antes de Gualeguaychú habían ocurrido muchas cosas. Entre otras, habíamos creado un frente de centro-izquierda que reunía el socialismo, al GENA, el radicalismo, que se llamaba UNEN, ¿te acordás? Sí, señor, claro. Bueno, UNEN no muere en Gualeguaychú. UNEN muere a lo largo del 2014. En Gualeguaychú se firma el certificado de defunción, pero ya estaba muerto. Muere a lo largo de 2014 y no muere de muerte natural, muere por linchamiento. ¿Por? Linchamiento, no muere, lo mataron, quiero decir, no muere de muerte natural. Cuando yo hacía todas estas declaraciones, veía que se estaba produciendo que se estaban, haciendo algunas cosas que no podían tener sino como consecuencia la destrucción de UNEN, y advertía acerca de todo esto para evitarlo. Bueno, no pude lograrlo. Y bueno, en Gualeguaychú mi partido decidió hacer este acuerdo, que creo que en la propia convención se dijo, se justificaba únicamente por la República, pero que nosotros íbamos a cumplir, si no ganaba las elecciones, la responsabilidad de evitar que se sesgara demasiado hacia posiciones liberales. No hemos cumplido por eso. ¿Son los mismos los objetivos de un empresario que de un político? Pero ¿cómo van a ser lo mismo? ¿Cómo van a ser lo mismo? Mira, vamos a ser un empresario, no vamos a hablar. ¿Vos te acordás de aquella frase que dijo Wilson? Los intereses del General Motors, lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Siempre, desde la historia del capitalismo, las grandes corporaciones han intentado que la sociedad identifique los intereses de las corporaciones con los intereses de la sociedad. Nosotros no creemos eso. ¿Nosotros quiénes? El radicalismo. El radicalismo cree, el PRO evidentemente cree, de buena y con buena fe. Ahora te explico por qué digo esto. Nosotros creemos que entre los intereses particulares o los intereses de las corporaciones y el interés general siempre hay una relación conflictiva. Claro. Potencialmente conflictiva, por lo menos. Por eso jamás reclutaríamos nuestros funcionarios en las corporaciones, porque allí, en las corporaciones, la mayoría de los CEOs o de los ejecutivos de las corporaciones
participan de esta idea de que el interés de la corporación y el interés general es lo mismo. De manera que no reclutaríamos allí nuestros funcionarios. El PRO sí, porque piensa distinto. A mí me llama la atención que la Unión Cívica Radical, que siempre ha sostenido esta cosa que digo ahora, no se manifieste en este sentido. Te voy a pasar otro tema. Y no habla, eso no tiene que ver con conflicto de intereses necesariamente. ¿Creen realmente algunos? No, creen eso. Claro, pero no es lo mismo ser empresario que político. No son los mismos roles, no son los mismos fines. Absolutamente. Bueno, vamos a escuchar a Raúl Alfonsín. A ver. Pero no como tu viejo. Es como uno de los 4 dirigentes que ha dado. Metele. Dale, vamos, dale. Yo creo que el radicalismo siempre ha tenido una posición, algunos radicales se van a enojar conmigo por lo que yo digo, es de centro izquierda. Este gobierno está trabajando muy a la derecha, yo creo que hay muy presionado, muy influido por criterios neoconservadores. Es una democracia que quiere ser condicionada, limitada, elitista, si usted quiere utilizar la palabra. Nosotros creemos que todo lo que se confunde con libertad individual, con libertad de empresa, no es lo mismo. Creemos que el mercado tiene que ser regulado por el Estado, creemos que hay una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución, porque el mercado no construye escuelas ni hospitales. ¿Sabes de cuándo es eso? No. Y él decía, se van a enojar algunos radicales por lo que yo digo, que el partido de centro izquierda, ese era el gobierno de Menem. Claro, Imagina los que se enojaran conmigo, claro. Que digo ahora yo esto, que nosotros estamos en Cambiemos, que PRO es un partido de centro derecha. Y si esto no es ofensivo para nadie, no me ofendo yo si a mí me dicen que soy de centro izquierda, incluso podría ser más de izquierda que de centro. A mí no me ofende ¿Cómo nadie. haces para participar de ese mismo movimiento donde tenés esto que digamos, es incompatible? Señalando las diferencias. Señalando las diferencias. Si no puedo lograrlas, menos lo voy a poder lograr de afuera. Además, yo no voy a dejar un partido que creo que es una herramienta muy importante para el país. La calidad de vida de la gente depende de la calidad de los gobiernos. La calidad de los gobiernos depende de la calidad de la política. La calidad de la política es la calidad de los partidos. Y yo creo que la Unión Cívica Radical es un partido que le puede aportar mucha calidad a la política. Y no voy a dejar que algunas personas que ya creen que no existen malas ideologías o que piensan con un exceso de pragmatismo, que lo único que importa es ganar elecciones, bueno, se queden a cargo del partido. Yo voy a luchar para que la Unión Cívica Radical vuelva a ser lo que debe ser, para que sea consecuente con su razón de ser. Nosotros no nacimos para ocupar cargos, ¿eh? Vos no ocupás cargo, vos no. No, yo no quise. Además. Bueno, Mario Negri, que en vez de anotarlo en el registro civil, lo anotan en el presupuesto del Estado. No. ¿Cuándo abandonó un cargo Mario Negri? Oscar Aguad está... Mario no fue hasta el año 2015. Fue 15. Siempre... No fue, desde el año, no me acuerdo de qué época. No, si no ocupó, no siempre ocupó. Pero además lo elige la gente. No siempre. ¿Ah, no? No siempre. ¿Y qué? ¿Por la ventana? ¿Cómo? No, entra con el voto popular. La única manera de que ceder a una banca es por el voto popular. Pero en la banca, pero tuvo cargos también aparte. De todas maneras, no importa, el radicalismo participa de Cambiemos. Hay radicales que participan y tu viejo dijo que eran de centro izquierda. Por eso yo elaboré una lista acá para que vos me pararas. Yo te voy a nombrar algunos funcionarios y vos me parás cuál es de centro izquierda. Me decís, ese tipo, Mauricio Macri. No. Federico Pinedo. No, tampoco. Luis Caputo. No. Nicolás Dujovne. No, si están en el PRO. Federico Sturzenegger. Están en Cambiemos. Pero dale con están en Cambiemos. Dale con están en Cambiemos. Gobierna el PRO. No está incómodo acá. Para mí está incómodo en Cambiemos. No, yo estoy... Claro que yo hubiera preferido un frente centro-izquierda. Y es más, creo que el día que desaparezcan las circunstancias, y esta es una pregunta prohibida en la Unión Cívica Radical, te matan si haces esta pregunta. Te matan si haces dos preguntas. Se enojan, una manera de decir. Se enojan. Si haces una pregunta... ¿Estamos cumpliendo con lo que dijimos en Gualeguaychú? ¿Cómo no, te van a decir? No, porque ¿qué dijimos? Lo que te dije al principio. Que si teníamos diferencias la íbamos a marcar. Y que íbamos a procurar influir en las decisiones. Para lo cual íbamos a pedir que se creara un mecanismo en el que cada una de las fuerzas pudiera opinar. Nada de eso hicimos. ¿Y la otra pregunta es, si la razón de ser de Cambiemos, la idea fuerza de Cambiemos, por la que se reúnen fuerzas que piensan distinto, muy distinto, es la República, porque existían amenazas para la República, el día que esas amenazas desaparezcan, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir reunidos con los que piensan distinto para competir con los que piensan igual? ¿O nos vamos a reunir con los que piensan igual? Con el socialismo, con el GEN y con otra fuerza de centro izquierda. Yo te digo cuál es mi posición.
Yo creo que el radicalismo tiene que reunirse con los que piensan igual. No hacer lo que está haciendo ahora, se reúne con los que piensan distinto para competir contra los que piensan igual. No es lo mismo esta persona que estamos escuchando que otras personas que participan de Cambiemos, que sí cambiaron la forma de pensar y que sí fueron detrás de un cargo, por más que sea electivo. Hay una persona que se ha aprovechado de esa situación y es Elisa Carrió. Elisa Carrió, participando de Linterna, justamente, hizo propaganda. Yo creo que es una propaganda casi diría que sucia para con el radicalismo, tratando de sacarle voto al radicalismo, y creo que en esa propaganda fue hipocresía pura. Fíjate este tape, dale. A ver, sí. Otra candidata, la doctora Carrió, enemiga de la Unión Cívica Radical. A mis hermanos radicales, ustedes saben que yo me crié con Ilia, que me crié con Alfonsín. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita. Soy paladar negro, dicen algunos. Dijo siempre que éramos la vieja política. Y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Yo soy radical. Esa es la vieja política. ¿Qué estómago que hay que tener, digamos, en su caso? En serio, sinceramente, Sí, para nos escucharlo. tuteábamos. Sí, Ricardo, en realidad, ¿qué estómago tiene que tener para ver estas cosas, no? ¿Qué sentís con esto? Yo ya lo vi varias veces me lo pasaron. Mirá, yo tengo muchísimas diferencias con Elisa Carrió. Muchísimas diferencias. Creo que fue muy injusta con la Unión Cívica Radical, creo que fue muy injusta con mi padre. Muy injusta con mi padre. Pero no voy a decir más que esto. No voy a decir más que esto, porque ¿sabes qué? ¿Tu viejo le crió a Elisa Carrió? ¿La crió realmente? ¿La crió? Bueno, ella dice que la crió. No, mi hijo, ¿cómo la va a criar? Bueno, pero yo no la vi nunca hasta que fui grande, hasta que tuve como 40 años, 50. No. La habrás criado después de los 50. Porque era muy amigo del padre de ella, pero eran tiempos también en los que no era tan fácil viajar, ¿no? Uno vivía en el Chaco y el otro vivía en la provincia de Buenos Aires. Pero no. ¿Y es paladar negro, Elisa Carrió, del radicalismo? No está en el radicalismo. La persona que no está en el radicalismo... ¿Por qué dice que es paladar negro? Bueno, preguntale a ella. Preguntale a ella, qué sé yo. Yo no... Vos me querés sacar un título, yo no te voy a dar un título. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué viene una entrevista? ¿A qué escucharte a vos, aprender. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar el último tape de Raúl Alfonsín y ya le hacemos la última pregunta a Ricardo. Sí. Tengo especial interés en que el radicalismo realice una tarea que está directamente vinculada a la defensa de convicciones, de ideales, de principios por los que hemos luchado toda la vida. Hay algunos que piensan que es conveniente no decir todo lo que creemos o lo que pensamos porque perdemos votos porque la sociedad se ha derechizado. Nosotros decimos que si la sociedad se ha derechizado, bueno, preparémonos para perder la elección en todo caso. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. A su padre se lo llevan puesto. Claramente se lo lleva puesto el sistema, hay un sistema con el que él estaba peleando, claramente. Cuando uno pelea en general desde el progresismo para llevar cierta igualdad a la sociedad, pelea contra el sistema, sinceramente. Sí, contra ciertos sectores. ¿Quién se lo lleva puesto? Y bueno, lo que vos decís, si vos lo sabés, lo acabás de decir. Bueno, ¿quién? Te pregunto vos. Bueno, un grupo económico, sí, mediático. Intereses económicos que seguramente no coincidían con las políticas que se aplicaron en la década del 80, que querían privatizar todo, que querían desregular la economía, que querían que el Estado desertara de una responsabilidad central en el funcionamiento de la economía. Un poco lo que está pasando hoy, digamos, ¿no? Mira, se hizo todo tanto ya en la década del 90 que queda poco por hacer. Ahora hay que recuperar en realidad capacidad de decisión del Estado. Y eso sí que no veo que se haga. Que no haya... Ahora quieren privatizar Transeneres, es un error gravísimo. Y le digo a mi partido que explique a la sociedad por qué eso es un error gravísimo. No es un error.
No se privatiza por errores. Pero Tomás, yo no puedo creer que alguien haga algo sabiendo que no es bueno. Yo creo que en el fondo creen que es bueno. Ellos creen que lo mejor que puede hacer un gobierno por la economía de un país y con ello por la gente es garantizar la estabilidad económica, garantizar las cuentas públicas y dejarle el resto al mercado. Yo creo, como decía Alfonsín, que el mercado no se preocupa por la justicia social, que el mercado no distribuye bien el ingreso, que el mercado no asigna de la manera más racional los recursos, que el mercado no se preocupa por el problema ambiental, que el mercado no se preocupa por la sostenibilidad del crecimiento. Claro. A eso lo hace la política. Claro. Por eso yo creo que la política debe intervenir en la economía. Allí donde el Estado se ha retirado nos ha ido muy mal, muy mal. A la gente le ha ido muy mal. En los 90 acá y en otros lugares del mundo también ha pasado lo mismo y le ha ido muy mal a la gente. La última pregunta por sí y por no, nada más. Sí. ¿Raúl hubiera participado, Cambiemos? No te puedo contar por sí o por no. Te puedo contar un poquito más largo porque me encanta la pregunta. Dale. Porque me dicen a mí, me hacen la misma pregunta y a muchos radicales. Yo digo, yo no te puedo contestar porque es una pregunta muy difícil. Y algunos enseguida responden. Algunos enseguida responden sí o no. Y aunque acierten en la respuesta, en algo no van a acertar. Son en los fundamentos que hubiera dado Raúl Alfonsín para justificar su decisión. Y los fundamentos son tan importantes como la decisión misma. Así que se abstengan de opinar. Lo que sí le podés preguntar, ¿qué hubiera hecho Raúl Alfonsín si hubiera sido presidente del Comité Nacional durante estos 2 años? ¿Hubiera tenido la actitud pasiva? ¿Hubiera tenido temor a plantear las diferencias, a sugerir políticas distintas a las que se han aplicado? No, señor, Raúl Alfonsín hubiera hecho lo que estaban haciendo muchos radicales, entre otros yo. Nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Gracias a vos. Gracias, hijo. Muchas gracias.